iniciamos. Sí. La oreja no. ¿Sí? Vale. Muy bien, muchas gracias, chicos. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Con sueño? ¿Con hambre? ¿Con frío? Frío, ha hecho frío, ha hecho frío. Y en teoría hoy comienza la época más fría, ¿no? Entiendo que lo anunciaron, que a partir de hoy va a doler. A partir de hoy va a doler, según han dicho, ¿eh? Bueno, estoy muy contento de poder compartir con vosotros esta mañana. Pensando y orando sobre qué cosa sería importante y de alguna manera trascendente, relevante para la vida de todos los que estamos aquí hoy, pues he pensado en una cosa que creo que puede ayudarnos a todos, sobre todo para recordar, que es muy importante recordar lo que el Señor pretende de nosotros, recordar nuestro primer amor, recordar aquellas primeras obras de las que quizás Apocalipsis habla, ¿no? Cuando en la carta a las iglesias dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, vuelve a las primeras obras, vuelve a ese momento. Y pensando que este es un año de oportunidad, como todos los años, no es que sea algo particularmente especial, pero ahora tenemos un nuevo ciclo, un nuevo inicio de conteo de meses, de días, de semanas, y oye, pues tenemos una oportunidad para ponernos metas, para ponernos objetivos, para crecer juntos, ¿verdad? No sé, muchos, ponernos a dieta, ¿verdad? ¿Cuántos están en este? ¿Ya comenzasteis la dieta? ¿El gimnasio ya os apuntasteis? Perfectamente, para seguir pagando todo el año, aunque no vayamos, ¿no? Pero oye, gastar el dinerito, que eso está bien. ¿Tú pagas el gimnasio? Pues sí. ¿Vas? Pues no, ¿verdad? Pero ya ayuda a pagar. Entonces, bueno, tenemos un buen tiempo de oportunidad. Y mirad qué curioso, ¿verdad? Porque hemos arribado al 2020. Y me gusta el número este, ¿no? Que se da muy pocas veces, ¿no? En 1919 mira una repetición de números, ahora tenemos otra, ¿no? Ya no se repetirá hasta muchos años después, ahora tenemos dos números repetidos, 2020, y pensaba en un versículo de Hechos, que puede tener sentido para nosotros este 2020, si me lo permitís, este 2020, tiene sentido para nosotros. Y quisiera que lo leyéramos y a partir de ahí abrir un abanico de posibilidades para esta enseñanza que creo que puede hacernos recordar quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es nuestra meta, nuestro propósito como creyentes. Y espero de verdad que el Señor nos hable, Mirad, vamos allí a Hechos 20:20, vamos a Hechos 20:20. Como he comentado, simplemente he usado el número del año como pretexto para ir ahí, ¿vale? Para ir ahí, porque creo que hay cosas muy importantes alrededor de este versículo. Hechos 20:20, ¿lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Sí? Dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Estamos en ese versículo, estamos escuchando a Pablo. Está en pleno viaje misionero, está despidiéndose, está dando un discurso de despedida y el discurso es fascinante. Yo os recomiendo que en casa, a lo largo de estos días, leáis todo ese entorno de lo que está sucediendo, viajes, persecuciones, una serie de cosas que Pablo está comentando. Van de Troas a Mileto, en fin, no quiero perderme en los detalles de la contextualización de lo que está sucediendo. Simplemente decir que Pablo está despidiéndose para hacer un nuevo viaje, está despidiéndose para seguir llevando, para seguir empujando el Evangelio y el reino allá en diferentes latitudes, en diferentes países, diferentes ciudades. Y cuando llega a este versículo en particular, a Hechos 20:20, comenta esto, ¿no? Que es para mí lo que ya abre es como la llave que abre esta puerta, ¿no? A la que quiero entrar junto con vosotros. Quiero entrar a esa habitación de posibilidades que ahora os comentaré.
Mirad, dice ahí, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y en las casas. El apóstol Pablo está mostrándonos, ¿verdad? Por lo menos lo vemos de esta manera en este versículo, de una manera muy resumida, su estrategia. Nos está enseñando cuál es su estrategia de servicio, su estrategia de apostolado. ¿Verdad? La palabra apóstol en los últimos años está muy maltratada, ¿verdad? Está rodeada de muchos abusos y de mucho autoritarismo y de hecho de mucho desprestigio, desafortunadamente. Pero la palabra apóstol y la función de apóstol es muy necesario de ser tenido en cuenta por la Iglesia del Señor, no por los excesos, no por los abusos. Tenemos que perder de vista lo que está revelado en la Escritura, ¿verdad? Muchas personas frente a los excesos se cierran, se empiezan a cerrar y entonces dicen, no, esta palabra ni me la toques, esto ni me lo menciones. Señores, tenemos que volver al equilibrio, ¿no? De alguna manera. Un hombre, un gran avivador, Jonathan Edwards, viendo los excesos que estaban sucediendo a nivel de todas las iglesias en el mundo, tuvo una oración fascinante, un gran avivador. Él dijo, Señor, los hombres siempre tendemos a los excesos. Siempre tendemos a los excesos, pero no nos permitas que por los excesos nos perdamos de tu gracia y de tu gloria. No permitas que nos perdamos de los excesos y por eso dejemos de vivir y disfrutar tu presencia y tu gracia y tu gloria. Queridos, hoy en día estamos viviendo un tiempo de radicalizaciones. ¿Estáis de acuerdo con eso? Estamos viviendo un tiempo de radicalizaciones. El ser humano, no sé por qué, ¿no? Necesita radicalizarse, necesita posicionarse. Si no estás posicionado de un lado o de otro, si no eres azul, entonces eres rojo, ¿no? Y si eres rojo, pues no cabes en este grupo, ¿no? Y eres pro o eres contra. O sea, no puedes ser equidistante, no puedes tener un equilibrio, no puedes pensar que a lo mejor algunas de las dos partes tienen algo de razón. No puedes pensar en eso, tienes que posicionarte, tienes que ser o calvinista o anticalvinista. Tienes que ser o pentecostal o reservado, tienes que estar a tope con los dones o nada de dones. Digo, madre mía, ¿y yo dónde me pongo? ¿No? ¿Dónde me pongo? ¿O hay predestinación o no la hay? O sea, como que estamos obligados a posicionarnos, ¿no? Estamos en ese tiempo de radicalización terrible, que los que tenéis redes sociales, basta con asomarse un poquito a Twitter, ¿no? Que se está abandonando Twitter, ¿verdad? Porque yo creo que está haciendo mucho daño al corazón de la humanidad, porque todas las opiniones son radicales, todas las opiniones son tendenciosas, todo. Y si tú no estás posicionado, pues la verdad es que quedas bastante mal. O eres indepe o eres unionista. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Defínete, desgraciado, defínete. Quiero saber qué es lo que eres, quiero saber con quién estoy. Y estamos ahí en un mundo de encontronazos continuos. Y lo interesante, ¿verdad?, es que esa realidad social la traemos a la vida de la iglesia y luego a la vida individual, ¿no? A la vida individual. Y nos dejamos definir por las opiniones más que por la información. El mundo en el que vivimos es un mundo de opiniones, es un mundo de opiniones. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Muchos de nosotros no hemos visto las noticias, pero ya sabemos la opinión de cada cosa que ha pasado, ¿no? Ahora mismo con el tema, por ejemplo, os pongo el caso de esta semana, el PIN parental, ¿no? No sé si estáis al día, el tema del PIN parental, que si los hijos son del Estado, que si los hijos son de los padres, que si la educación de los hijos. Informaros, está gordo el tema, pero yo os voy a decir la verdad, yo no he visto la noticia del tema, yo no he leído ninguna información real al respecto. O sea, yo exactamente no sé qué se dijo, cuándo se dijo, pero sí que sé todas las opiniones. Me he visto todas las opiniones en Facebook, en Instagram, en Twitter. Tengo un montón de opiniones, todas posicionadas en contra o a favor, ¿no? Estamos en ese mundo de radicalizaciones. Y como he dicho, esto se viene a la iglesia. Y la iglesia vivimos ese tipo de radicalizaciones. Mucha gente hoy en día, hay grandes movimientos que están diciendo la iglesia de los domingos por la mañana no sirve, es una basura. No tiene sentido que nos reunamos los domingos en la mañana. Volvamos a las casas, solo reunámonos en las casas, iglesias en las casas, porque allí sin estructura, o sea, sin una gran estructura, sin un liderazgo jerárquico, que ojalá no lo vivamos eso, pero allí sí que está la vida espiritual, allí sí que hay vida divina, allí sí que se desarrolla uno espiritualmente. Entonces hay un éxodo, no masivo, pero hay un éxodo de gente que está dejando de asistir a las iglesias
para reunirse solo en las casas. Entonces hay que polarizarse, ¿no? Y luego está el otro lado, que ve lo que está sucediendo y dice, no, estos están equivocados, fatal, terrible, eso está... Es como hay que, ¿sabes? No hay manera de conciliar. Estamos en este momento histórico o social en que no hay manera de conciliar, ¿no? Y si entiendes un poco las dos realidades, pues eres un tibio, un fresco, no sé, ¿no? ¿Será, queridos amigos, y aquí abro mi corazón, será que yo crecí en un hogar en que mis padres discutían mucho? ¿Qué quiere que te diga? Discutían mucho. Y realmente la tendencia era a radicalizarme, ¿no? Mi madre tiene razón, ¿no? No, mi padre tiene razón. Pero en la medida que fui creciendo, me di cuenta que ambos tenían un poquito de razón en lo que decían, ambos tenían un poquito de razón en su enojo, ¿sabes? En sus iras, en sus contiendas. Y ambos tenían razón y también ambos estaban equivocados en muchas cosas. Y es bueno llegar a ese punto, porque quizás el Señor, ¿verdad?, nos quiere llevar a que tengamos una vida equilibrada, ¿verdad? Que hay muchas cosas donde hay razón, pero también hay equivocaciones, ¿verdad? Y no tiene sentido volverse un kamikaze de ninguna causa. En serio, en este momento no tiene sentido volverse kamikaze de ninguna causa, porque las causas están llevadas por personas imperfectas. Y a la primera que rascas un poquito encontrarás deficiencias, debilidades. Y por eso es que este número 2020 me gusta, y que esté puesto en ese momento de la Biblia me encanta, y que trate de lo que trata, pues ya me fascina, me vuelve loco, ¿verdad? Por eso me gusta que Hechos 20:20 trate como de este equilibrio. ¿Veis cómo Pablo está diciendo? Yo no he rehuido anunciaros nada, tanto en el templo, bueno, tanto públicamente como, ¿estáis aquí? Públicamente como en las casas. Las dos cosas son necesarias, los dos polos son importantes, pero hay que vivir ese equilibrio. ¿Cómo se vive ese equilibrio? ¿Cómo podríamos este año vivir ese equilibrio? ¿Cómo podríamos experimentarlo? ¿Y para qué? Sin lugar a dudas, como he dicho antes, para vivir una vida un poquito más equilibrada, una vida espiritual más equilibrada, una vida emocional también más equilibrada, sintiéndonos en paz con Dios, pero también en paz con los hombres, sintiéndonos en paz con la gente que nos rodea. 2020. Equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio. Pero no un equilibrio mediocre. Y eso es a lo que quiero apuntar. Porque a veces cuando hablamos de equilibrio nos equivocamos muchísimo, ¿verdad? Porque el equilibrio suele ser mediocre. En serio, el equilibrio suele ser mediocre. Por ejemplo, decimos, oye, cuidado que nos están yendo las emociones de las manos, ¿verdad? Por ejemplo, los cultos están siendo muy emocionales, cuidado. Y por otro lado, no, los cultos están siendo muy técnicos, ¿sabes? Muy teóricos, mucha inteligencia, pero poco espíritu, poca emoción. Entonces vamos a hacer una cosa, para equilibrarnos, un poquito de todo. Un poquito de emoción, un poquito de aprendizaje, poquito de todo. Eso es un equilibrio mediocre. Es equilibrio, pero es mediocre. Quizás el llamado tiene que ver con una cosa que leí de un teólogo alemán que se llama Christian Schwarz, que él habla de un equilibrio radical. ¿Sabes? Si hay que orar, no hay que orar poquito, hay que orar a tope. Hay que crecer en la oración a tope. Si hay que estudiar, no es un poquito de estudio, un poquito de... No, si hay que estudiar a tope, ¿no? A tope, un equilibrio radical. Y en ese equilibrio la iglesia se dinamiza, en ese equilibrio los corazones se desarrollan, en ese equilibrio nos amamos, nos disfrutamos la presencia del Señor, disfrutamos intelectualmente, disfrutamos emocionalmente, holísticamente. Somos seres integrales, completos, que necesitamos el equilibrio de todas las partes que nos componen. ¿Estáis aquí, queridos amigos? Sí. Y por eso es que quise meterme con Hechos 20:20, pensando en el número que tiene este año que estamos viviendo y pensando en esos dos números y cómo equilibrar. ¿Para qué? Para la sanidad de la iglesia, para la sanidad de nuestra alma, para el desarrollo nuestro de nuestros amigos. Es Pablo hablando. Mirad, quisiera, ya que estamos allí en Hechos 20:20, como he dicho antes, quiero por favor que atrasemos un poquito en los versículos. Vamos al versículo 17 de ahí de Hechos 20. Y nos vamos a encontrar con una cosa súper interesante.
Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, imaginaros por favor a ese apóstol Pablo, debilitado, dicen, algún biógrafo, alguna persona que ha investigado, ¿no? Dicen que era un hombre bajito, jorobado, un ojo básicamente caído, ojos muy cansados, quizás con cataratas, un hombre muy cansado, golpeado por todos los lados por lo que había sufrido por el Evangelio, débil en su manera de hablar, aburrido cuando predicaba, un hombre con todo eso, con todas esas debilidades que he definido, poderoso en su pasión, muy poderoso en su pasión, una pasión que lo gobernaba, que lo dominaba y que era todo por extender el reino de Dios. Imaginaros a ese Pablo, por favor. No os imaginéis ante las pelis, a ese Pablo fuerte, poderoso. No, a ese Pablo débil, anciano, luchando por el Evangelio. Entonces manda a llamar a los ancianos de la iglesia y cuando vinieron a él, les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. Aquí viene lo primero, con toda humildad y con muchas lágrimas. Con toda humildad y con muchas lágrimas. ¡Wow! Pablo, esta es la manera de presentar su servicio. La manera como Pablo piensa que se debe servir a Dios es con humildad y con lágrimas. Pensando en esto y una manera de explicarlo, porque la verdad es que estamos, por otro lado, estamos viviendo en ese mundo del bienestar, ¿verdad? Hablar de incomodidad, de lágrimas, de dolor, porque mira lo que explica Pablo a continuación. Dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Estamos hablando de un hombre que está sufriendo acechanzas, que está sufriendo persecución. Y hoy en día hablar de esto aquí delante, frente a una iglesia, es muy complicado porque estamos viviendo el mundo del bienestar también. No me hables de cosas tristes, no me hables de sufrir, no me hables de dolor, háblame de cosas buenas, háblame de cómo superarme en la vida, de cómo crecer, de cómo tal. Pero sin lugar a dudas, este es otro tema que no podemos evitar. Este es un tema al que no podemos darle la vuelta, queridos amigos. El propio Señor Jesús, hablando con sus discípulos cara a cara, les dijo, seréis contados como ovejas que van siendo llevadas al matadero. En el mundo tendréis aflicción. ¿No lo dijo Jesús esto? Me encantan esas Biblias que tienen las palabras de Jesús en rojo, ¿verdad? Eso es muy bonito. Esta frase son letras rojas puras y duras. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Queridos, de alguna manera estamos aquí en este mundo sirviendo al Señor y también nos va a tocar llorar, nos va a tocar sufrir. No todo es bienestar, no todo es estar tranquilitos. El gran enemigo de la iglesia de nuestros días no es el diablo, no es las decisiones del gobierno. El gran enemigo de nuestros días no son las plataformas de idealizaciones y de géneros. Los enemigos de la iglesia no son eso. No son las películas en Netflix, no son según qué series y qué campañas en la sociedad. Esos no son los enemigos de la iglesia. Vamos a ser honestos, esto ha estado siempre de una u otra manera. El enemigo de la iglesia se llama comodidad. ¿Estáis aquí? A ver si soy capaz de explicarme. El gran enemigo de la iglesia se llama comodidad. Estamos tan cómodos con nuestra vida y tan cómodos con nuestra vida espiritual que hemos dejado de sentir dolor y evadimos sentir dolor por las cosas que están pasando en este mundo, por el vecino que vive enfrente de nuestra casa, la familia que vive puerta con puerta al lado de nosotros. Hemos dejado de sentir dolor por las almas, hemos dejado de sentir pasión por el Evangelio. Estamos viviendo, acudiendo a cultos todos los domingos para tranquilizar nuestra conciencia, involucrándonos en algún ministerio para sentir que estamos sirviendo a Dios, ¿no?
involucrarnos en alguna acción social para sentir que estamos sirviendo al mundo, pero realmente en nuestro corazón no hay dolor, no hay lágrimas. Quiero explicarme un poquito mejor. Esta semana también hubo un vídeo viral. Lo iba a poner, pero os respeto mucho y no lo puse porque se lo enseñé a mi mujer y me dijo, es violento. Le dijo, bueno, esta gente ya lo habrá visto de cualquier manera, ya lo habrá visto. Sí. No te imagines que son peritas en dulce, ya lo habrán visto. Pero bueno, ponerlo aquí a lo mejor era violento si había niños, si había tal. Se trata de un sitio donde se ve que es un restaurante, ¿lo habéis visto? Un restaurante y los dependientes con unos clientes se empiezan a pelear. ¿Alguien lo ha visto? Vale. Pues miradlo, os lo recomiendo, os va a gustar. Se empiezan a pelear, se empiezan a dar hasta con las bandejas, se empiezan a revolcar. La cámara, el hombre que está grabando, se hace un poquito para atrás y allí en una mesa, tú sí lo viste, ¿verdad? Te veo. Allí en una mesa, pecadora, allí en una mesa hay un hombre comiéndose sus patatas, su hamburguesa en una mano, comiendo patatas, el móvil aquí delante, y se están dando una bronca terrible, se están pegando, no te imaginas, ver una pelea que se están revolcando, se están dando, gritando, y él, comiendo, los ve, los observa un poco, ve que él no corre mayor peligro, y sigue viendo el móvil, sigue comiendo, de repente voltea, aquellos se están matando, y él no se inmuta. Y este vídeo me encantó, porque me reconocí en ese hombre. Me reconocí a mí mismo en ese hombre. Yo estoy ahí con mi vida cristiana, ¿sabes? Estoy ahí con mi comodidad, teniendo toda clase de quejas de la iglesia, que si me atienden, que si no me atienden, que si me toman en cuenta, que si no me toman en cuenta. Yo con mi comodidad, con mi consumismo cristiano evangélico, el mundo padeciendo, y yo a mi bola, sin sufrir, sin llorar, sin involucrarme, ¿sabes? Sin pasión, aislado en mi mundo, en mi egoísmo, en mi particularidad. Y lo que Pablo está diciendo es que la manera de servir a Dios fructíferamente tiene que ver con un sentido de dolor. Si nos examináramos profundamente, nos daríamos cuenta que hemos dejado de sentir dolor por los que se pierden. Si tuviéramos dolor, si lloráramos por este mundo que se pierde, aquí no habría ninguna silla vacía. Si tuviéramos dolor por este mundo que se pierde, todos los días estaríamos rogando a cada persona con la que nos cruzamos en el camino, por favor, reconcíliate con Dios. Si tuviéramos dolor, si tuviéramos lágrimas en nuestro corazón por esta humanidad, no estaríamos tan cómodos. No nos quejaríamos de decir, hoy estuvo floja la alabanza, ¿verdad? No tendríamos la clase de comentarios de, hoy la predicación como que... Hoy como que pusieron el aire acondicionado muy alto, ¿verdad? Claro, porque estamos vendidos a la comodidad, porque estamos vendidos al bienestar, porque ya no sufrimos, queridos amigos, porque el mundo se está partiendo la cara y nosotros estamos consumiendo evangelio, pastoreando nuestros propios vientres, como dice el apóstol en otra epístola, pastoreando nuestros vientres, autosatisfaciéndonos, metiéndonos en la vida de los demás para no ver nuestras propias desnudeces. El llamado de Pablo, en este sencillo binomio de ideas, dice que él ha servido con humildad y con lágrimas. ¿Cuánta humildad necesitamos en este tiempo? Necesitamos humildad porque estamos en un mundo de a ver quién puede más, de ver quién luce mejor, de ver quién se ve mejor y quién en las redes sociales, de quién puede estar por encima de los demás. Vivimos en este mundo de la envidia, en este mundo del yo quiero lo que tú tienes y tú deberías querer lo que yo tengo. Entonces, para que tú quieras lo que yo tengo, pues yo tengo que mostrar que yo hago, que yo soy, que yo tal. Y tengo que descubrirme a mí mismo en esa desnudez, en esa soberbia, y tengo que poder decir, Señor, perdóname, tengo que parar el carro. Y tenemos que comenzar a servir con mayor humildad.
A veces incluso cuando ayudamos a otros, cuando servimos a otros, hasta allí necesitamos la foto, y publicarla, que otros los vean, y necesitamos unos cuantos likes. Y yo examino mi corazón y me doy cuenta que soy ese hombre sentado, mientras el mundo da vueltas, yo estoy sentado pastoreando mi vientre. Perdóname esa frase, pastoreando mi vientre, pero es que es lo que dice Pablo en una epístola. Es decir, autosatisfaciéndome, estando contento yo con mi doctrina, mi teología, mi iglesia, mis cultitos, no me los toques, que no se me alarguen, por favor, porque si se alarga ya vas a estar amargándome la vida el domingo y ya no arranco bien. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Cuándo perdimos la pasión? ¿Cuándo perdimos la pasión? ¿Cuándo se nos olvidó que ser humildes y llorar por este mundo que se pierde, era de lo que se trataba el Evangelio? Y no de superación personal y de vernos mejor, para que otros nos calificaran de una mejor manera. Queridos amigos, ¿estáis aquí? ¿Amén? ¿Estáis? ¿Os identificáis quizás con lo que digo? Yo creo que necesitamos volver. Necesitamos volver a llorar por lo que se pierde. Necesitamos volver a sentir pasión por la presencia de Dios. Yo veo aquí, perdonadme, un grupo de alabanza desgañitándose, en un sentido, empujando, avanzando, y muchos de nosotros, menos observadores. Pues exagera mucho, ¿no? Pues hoy como que no me ha tocado. Ahí calificando si sí, si no. ¿En qué mundo estamos? ¿Qué evangelio hemos creído? Queridos, porque tenemos que renunciar al evangelio de la comodidad y aceptar este evangelio de la humildad y de las lágrimas. Tampoco soy un predicador del dolor, cuidado. No soy ni de la prosperidad ni de la amargura, cuidado. Yo soy el primero que quiero estar feliz en la vida. Y me encanta estar feliz en la vida. Pero cuando tiene que ver con el evangelio, descubro en mí que no estoy viviendo en gran medida apasionadamente, lo apasionado que debería vivir. Porque, como he dicho antes, si nosotros viviéramos apasionados, nadie tendría que decirnos, oye, tendríamos que orar, oye, tendríamos que predicar el evangelio, oye, tendríamos que salir a las calles. Si viviéramos apasionados, perdonadme meterme con cositas, no necesitaríamos hacer una campaña en las calles haciendo una obra de teatro, porque ¿sabes por qué? Porque seríamos tan poderosos en nuestra vida, nos vincularíamos tanto con la gente, que esa gente querría conocer el evangelio. Nosotros compartiríamos el evangelio de tal manera que no necesitaríamos campañas evangelísticas, no necesitaríamos tiempos de oración donde todos pudiéramos a ver si podemos participar, a ver si nos podemos sumar. Pero como no lo hacemos, pues necesitamos esta iniciativa, aquella iniciativa y todas las iniciativas posibles para que la gente a ver si acaso reacciona, despierta, se suma momentáneamente. Pero tenemos que recuperar, queridos, la pasión. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Vuelve a tu primer amor, vuelve a las primeras obras, vuelve a esos momentos íntimos de oración, de adoración en tu casa, vuelve a llorar por estar con Dios, vuelve a abrir la palabra de Dios, vuelve a leerla, descubre los secretos del evangelio, descubre lo que está ahí esperando por ti. Esta es la manera de servir de Pablo y creo que nos está invitando. Vuelve a la humildad, vuelve a las lágrimas. Vuelve a pensar como Jesús, que vino a este mundo a servir y no a ser servido. Vino a este mundo a tocar, no a ser tocado. Vino a este mundo a dar a otros, no a estar pendiente a ver qué le daban a él o qué atención recibía él. Es nuestro modelo. Y qué interesante que Pablo entendió esto. Las otras partes, queridos, vamos adelante. Lo que Pablo dice allí en Hechos 20, dice que... voy a volver a leer el versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Aquí está, aquí hay otra estrategia, aquí hay algo que Pablo está haciendo
¿Qué quiere dejarle claro a los ancianos? Y ya que ha quedado allí en la palabra de Dios, que también nos sirve a nosotros. Pablo, ¿tú qué hacías? ¿Cómo es que tu ministerio tenía sentido? Pues muy sencillo, mira, yo actué con humildad y serví apasionadamente. Jeremías, el profeta Jeremías, el Señor le da una palabra que dice: maldito el hombre que hiciere la obra de Jehová indolentemente. Queridos, es que de verdad muchos estamos sirviendo a Dios, muchos estamos siendo parte de la familia de Dios con indolencia, comiéndonos nuestras patatas y el mundo destruyéndose a nuestro alrededor, indolentemente. Muchos estamos involucrados en el ministerio indolentemente, para una autosatisfacción, para tener algo de relevancia. Por eso necesitamos la humildad y las lágrimas. Genial, pues Pablo ahora dice, ¿y sabes cómo? ¿Sabes dónde? Anunciando y enseñando. Anunciar es hacia afuera. El mundo necesita que le anunciemos el evangelio. El mundo necesita, dice el propio apóstol Pablo, que hemos recibido el ministerio de la reconciliación, y es como si a través de nosotros Dios dijera, el propio Jesús gritara al mundo: reconciliaos con Dios. Cuando se salga a las calles el evangelio cambia. ¿Qué se dirá ahí? Pues bueno, habrá una obra de teatro, un esto que será muy útil para la gente que lo vea, pero el gran mensaje, en verdad, sin lugar a dudas, es: reconciliaos con Dios. Volved a Dios, reconciliaos con Dios. Este es un mensaje muy necesario que tiene que escucharse en las calles. Y cuando la iglesia ha perdido el mensaje del anuncio del evangelio, pues ha perdido la mitad de su razón de existir. Y qué bueno que la queramos recuperar, porque necesitamos anunciar allá afuera lo que hemos descubierto en Cristo Jesús. Pero no solo es el evangelismo, también es la enseñanza. Tenemos este polo dinámico y este polo estático. Sí. ¿Cuánto necesitamos ser discipulados? ¿Cuánto necesitamos ser enseñados? Conocer lo básico de la palabra de Dios. A muchos de nosotros, si nos predicaran cosas, rudimentos espirituales, nos quedaríamos perdidos. Si nos pusieran a hablar, pero hablar de verdad con un testigo de Jehová, vamos, nos darían a muchos 15 vueltas de la Biblia que saben, de los conceptos que manejan, y muchos de nosotros dirían: pues yo en la iglesia escuché otra cosa. Muchos no tendríamos argumentos, porque no nos dejamos discipular. O no ofrecemos discipulado a otros. ¿Y quién me tiene que discipular? Pues a ver si el pastor me discipula, a ver si el líder me discipula. Queridos, a mí me encanta fijaros en esto, a mí me encanta cuando Pedro, el Señor Jesús ha resucitado, y está Pedro ahí frente al mar de Galilea. El Señor viene, está con él y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, me caes bien. Y vuelve y dice: ¿me amas, Pedro? Y dice: sí, Señor, te quiero un montón, te quiero mogollón. Eres buenísimo. Por tercera vez el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y las 3 veces le ha dicho: pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas, pastorea mi rebaño. Tú me amas, pastorea mis ovejas. De donde podemos desprender esta idea: amar a Dios. Muchas gracias, es que estoy resfriado. Donde podemos desprender esta idea: amar a Dios es pastorear. ¿Estáis aquí? Podemos desprender: ¿me amas? Sí, pastorea mis ovejas. Cuida mi rebaño. ¿Me amas? Pastorea. ¿Amas a Dios? Yo tengo una pregunta ahora aquí. No soy Jesús, ni estamos frente al mar de Galilea. Soy un pringao más. Pero la pregunta es: ¿tú amas a Jesús? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Paso palabra? Pastorea. Es decir, cuidemos los unos de los otros. Caminemos juntos, discipulémonos. Avancemos en la Escritura. Anunciemos allá afuera y enseñémonos unos a otros. Enseñemos. Anunciar y enseñar. Y mira qué sigue diciendo el apóstol Pablo. Voy a quitarme este momentito. A ver si soy capaz. Perdón, mil disculpas. A ver si me lo puedo poner mejor ahora. Versículo 20. Como nada que fuese útil y rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Ahí está, otros polos.
No, en la iglesia, no, en las casas. Queridos, en el templo y en las casas, públicamente y en las casas. Necesitamos los dos polos, necesitamos las dos realidades, necesitamos esta celebración pública y también necesitamos, como creyentes, la celebración íntima. Estar con otras familias, con otros hermanos, en el corto espacio, en el espacio cercano, en el espacio íntimo, hablando de nuestras cosas, orando unos por otros. Hermanos, los cultos del domingo no pueden sostener nuestra vida espiritual. Los cultos del domingo no pueden sostener nuestra vida espiritual. No podemos ser cristianos, como se dice, ¿no? Domingueros. A ver, por temas de trabajo y por temas de otro, pues es la única opción que nos queda. Tampoco vamos a juzgar a nadie. No es el plan. Pero sí hacer patente la necesidad que tenemos de esta celebración grande, pero también la necesidad que tenemos de una celebración pequeña en los hogares, como ADNs, como grupos pequeños, donde podamos hablar, conocernos, vincularnos a nivel de comunidad, ¿no? Y necesitamos ese polo también, porque ahí oramos unos por otros, ahí nos conocemos, ahí abrimos nuestro corazón, ahí lloramos, ahí exponemos quiénes somos realmente, mientras que aquí pues todo queda en una persona que habla y todos los demás estamos callados. Y eso es triste. Si nuestra vida espiritual se reduce a escuchar a alguien hablar durante determinado tiempo acerca de la Biblia, pues es increíblemente triste, se llama religiosidad. Tú tienes un montón de cosas que expresar. Vamos a las casas, vamos a los ADN, vamos a compartir ahí lo que somos, lo que creemos, lo que tenemos, nuestras dudas, ¿verdad? Y así nos animamos unos a otros. Necesitamos las dos cosas, este 20 y este otro 20. Entonces, ¿en qué vamos? Vamos a ver. Tenemos la humildad y las lágrimas. Aquí hay equilibrio. Necesitamos anunciar y enseñar. Aquí hay equilibrio. Necesitamos vivir el Evangelio públicamente y en las casas. Aquí hay equilibrio. ¿Me estoy explicando? ¿Estoy consiguiendo explicarme? Vale, avanzamos. Mirad que nos faltan solo dos cositas. Dice el versículo 21, testificando a judíos y gentiles. Testificando a judíos y a gentiles. Si me permitís el ejemplo, ¿verdad?, de los judíos, pues bueno, Pablo era judío y él está refiriéndose a los de su propia etnia, ¿verdad? Está refiriéndose a los que tienen su fe, a los que ya comparten su fe, Pero al hablar de gentiles, está hablando también de otros que no comparten su fe. Está viendo un golpe de estado, no os preocupéis. Por un lado, judíos son los que comparten su fe y gentiles los que no comparten su fe. Oye, qué curioso, porque Pablo nos está hablando de su estrategia, es que es maravilloso. Lo que él ha hecho es, él ha dedicado su vida a las dos cosas, judíos y gentiles, es decir, los que están dentro y los que todavía no están dentro. Muchos de nosotros hemos reducido nuestra vida social, nuestra vida relacional, nuestra vida de intimidad y de amistad solamente a gente que ya conoce la fe, que ya conoce el Evangelio y no queremos, ha habido durante muchos años una enseñanza de no contaminarnos con según qué relaciones, con según eso, cuando realmente lo que necesitamos más que nunca es ser intencionales en nuestras relaciones con la gente, no solo con los que están dentro, queridos. Necesitamos vincularnos profundamente con los que están fuera, con los que aún no conocen a Cristo, intencionalmente, misionalmente, encarnando el Evangelio. Tenemos que vivir una vida encarnacional, ser gente que encarne el Evangelio, que sirva a otros, que conecte con otros, que anuncie el Evangelio desde la relación, desde la mesa del café, desde la mesa del bar, donde podemos hablar, podemos compartir y sin dar bibliazos, simplemente con dar un buen testimonio de quiénes somos. Tarde o temprano, mis queridos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros conocidos conocerán el Evangelio. Pero para que eso suceda necesitamos sentir ese dolor por las almas que se están perdiendo, porque muchos ya no lo sentimos. No lo sentimos, estamos bien. Estamos comiéndonos nuestra hamburguesa y nuestras patatas en medio de la trifulca que hay en este mundo. Vinculémonos profundamente, radicalmente con la gente que ya está dentro, pero también radicalmente con la gente que todavía no está, porque necesitan conocer el Evangelio que tú tienes. ¿Amén o no amén? Vamos a lo último. Dice, con judíos y gentiles, ¿verdad?
acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya está. Hemos acabado. Este es el último punto. Este es el último par de cosas. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. También son dos polos que si se suman son muy poderosos, pero si se aíslan, por un lado te hacen un entusiasta y por otro lado te hacen un religioso, un condenador, un legalista. Si solo queremos predicar el arrepentimiento, nos convertiremos en gente que solo sabe condenar, que solo sabe señalar los errores de los demás, gente que está echando al infierno a todo el mundo en todo momento, si solo tenemos la predicación del arrepentimiento. Pero claro, la predicación del arrepentimiento se nos ha olvidado un poquito, la necesitamos, Necesitamos ser confrontados con nuestro pecado, necesitamos ser confrontados con nuestra ausencia de carácter, con nuestra falta de desarrollo espiritual, necesitamos ser confrontados con nuestras ausencias morales, éticas, ¿no? Con nuestra coherencia de vida, necesitamos la confrontación y la predicación del arrepentimiento para con Dios. Pero si solo predicamos eso, como he dicho, nos volvemos unos religiosos recalcitrantes, odiosos, asquerosos. Es que es verdad. Pero luego, como pensamos que esto queda muy mal y no queremos incomodar a nadie, ¿verdad? En este mundo como decía antes, en este mundo del bienestar, pues no queremos incomodar a nadie. Entonces, pues vamos a dejar esto un poquito de lado y vamos solo a enseñar fe, que la gente crezca en fe, solo la fe en Jesucristo, la supergracia, no sé qué. Y eso tiene el peligro de que nos puede convertir en gente que solamente seamos entusiastas del Señor, entusiastas. Buen rollo para todos. Y necesitamos la enseñanza de la fe, desde luego. Necesitamos volver a creer, porque hemos dejado de creer. Creemos que creemos. Pero si tuviéramos una fe verdadera, ¿cuántas montañas no se estarían moviendo actualmente? ¿Cuántas montañas, si creyéramos, cuántas montañas nos estarían echando al mar, como Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza? Y no estoy hablando de una manera textual, echar montañas, echar Montjuic allí al mar, no hace falta. Pero ¿sabes qué? Hay un montón de montañas que necesitan ser movidas y se necesita gente de fe, gente con una fe viva. Me encantó lo que anunciaban antes, esos días de oración, esos días de búsqueda. Fe audaz, ¿verdad? Fe audaz. Eso necesitamos, fe audaz. Porque para la mayoría de los creyentes, fe es simplemente estar y rodando. Eso no es fe, eso es religión. Eso es una vida cúltica, pero no es fe, no se parece nada a la fe. La fe ya es audaz de por sí. Por un lado, arrepentimiento nos viene de una palabra griega que es metanoia y que significa cambio de mentalidad. Si en nuestro día a día nuestra mentalidad no está cambiando, no está avanzando, si cada domingo, cada reunión, de tiempo en tiempo no estamos siendo confrontados, si no estamos cambiando nuestra perspectiva de Dios, del pecado y de nosotros mismos, no estamos enseñando arrepentimiento. Necesitamos vivir una constante transformación, un constante avance. Dios en la Biblia se muestra como un Dios de nómadas, de gente que se mueve, que va de una idea a otra, que avanza, que conquista, que crece. Si en los últimos años tú no has cambiado tu teología, no has sido removido tu teología y has sido confrontado por Dios, quizás no has estado muy cerca de Dios, porque Dios es especialista en romper nuestros paradigmas cuando creemos que ya los tenemos sólidos. Necesitamos la predicación del arrepentimiento, pero también necesitamos la predicación de la fe. Y fe es una palabra que nos viene del griego pistis, que significa fidelidad, estar en continua cercanía, en un continuo avance, mantenerte firme, mantenerte de pie. Aquello que dice el Apocalipsis, por mencionarlo otra vez, o sea, el que fuere fiel hasta la muerte, eso es fe. El que se mantiene fiel, el que se mantiene firme, el que no decae,
El que es verdad que con el arrepentimiento se derrumba porque entiende que sin Jesucristo no podría estar delante de Dios, pero tiene fe para ponerse de pie y empezar a vivir una vida de victoria y una vida de avance y de trascendencia para el reino. Queridos, vamos a terminar, permitidme terminar. Y pensad por un momento en las 5 pares de cosas de las que hemos hablado. Tienes ahí la humildad y las lágrimas, anunciar y enseñar públicamente y en las casas, a judíos y a gentiles, arrepentimiento y fe. Piensa en estos pares de cosas, en este 20-20, ¿vale? En este equilibrio que Pablo presenta a los ancianos de las iglesias en aquel tiempo, pero que no deja de ser relevante para nuestros días. ¿Nos ponemos de pie, queridos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie.